Línea telefónica con el profesor e investigador Miguel Enrique Magaña Virgen para que nos dé su punto de vista respecto a lo que acontece en torno al bosque de la primavera. Buenas tardes, profesor. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues mira, realmente lo que acaba de mencionar Agustín, pues es muy correcto. Agustín es una gente muy comprometida con el bosque, la primera vez de hace muchos años. Y bueno, lo que sucede con esto, mira, hay un dicho que dice que los bueyes van atrás de la carreta. ¿Qué significa eso? De que deben ir de adelante. Y digo que van atrás porque son reactivos. El combate a los incendios, Víctor, es todo el año y es todo el tiempo, no solamente en época de estiaje y no solamente cuando se presentan los incendios. De tal manera que el combate de todo el año es precisamente la prevención. Y esa prevención se da a través de un manejo, el manejo integral del bosque. Y ese manejo integral del bosque se tiene que hacer con un grupo de expertos con el conocimiento y el soporte justamente de la ciencia y la tecnología para prevenir y evitar los incendios, porque invariablemente lo que dice el gobierno da cifras de toda la gente que está participando, bomberos, bomberas, helicópteros y todo lo demás, pero pues qué mejor que no tuviera que gastarse tanto en eso y se gastara más en la prevención. Y ese manejo tiene que hacerse de forma integral y permanente, pero con la participación de todos, la participación completa. ¿A qué me refiero? A propietarios, porque la primavera en su gran mayoría es propiedad privada, no olvidemos de eso. Y en la medida en que todos los propietarios y todos los usuarios del bosque estén participando en un programa permanente, más allá de los sexenios, trienios y colores, podríamos tener mucho más éxito. Por otro lado, habrá que entender también que se tiene que hacer una reestructura en su administración. ¿Por qué razón? Pues porque de repente ese grupo kilométrico que tiene el comité, pues realmente ahí están. Hemos enfrentado ya la deforestación, ahora hasta agaves ahí en la primavera, el gran problema de certificación que está dando y el aislamiento. La primavera está aislada y está aislada por una condición urbana. Por lo tanto, me parece que esto es lo de cada año, las mismas, si revisamos todos los informes que los gobiernos han hecho, pues prácticamente lo mismo. Estamos combatiendo y estamos metiendo tanto dinero y tantos millones y luego terminan los incendios y ahora la fotografía para la reforestación y ya vienen los políticos o viene el gobernador y la foto para la reforestación y vamos a salvarla. Entonces, eso lamentablemente nos ha llevado a que hay una degradación muy importante en el bosque de la primavera, hay una falta de cuidado, debe ser un manejo permanente y sobre todo buscar su autosuficiencia. El bosque no se debe de encerrar, se debe aprovechar, se debe participar en él, o sea, no se debe encerrar ante la situación y las prohibiciones, sino cómo vamos a guiar, cómo se va a manejar y cómo se va a administrar desde todos los puntos de vista un área que es tan importante para la ciudad de Guadalajara. Hay actividades económicas, por un lado, por tala, cañeros y demás, pero lo más grave es el aislamiento que de manera urbana se ha hecho en el bosque de la primavera. Y bueno, pues ponen en riesgo a los guardabosques, ponen en riesgo a todas estas personas que están atendiendo el incendio, cuando todas estas personas de manera permanente bajo direcciones y organizaciones pudieran trabajar justamente como lo han hecho hasta ahorita en la prevención de los incendios, tomando en cuenta no solamente las condiciones que prevalecen ahorita, sino las posibles. Por ejemplo, se habla mucho de hacer quemas en el bosque en donde la materia orgánica que se seca, tiempo de estiaje, no llueve, se seca la hierba y bueno, pues se prende muy rápidamente. Pero, ojo, es materia orgánica que se tiene que reincorporar al suelo, por lo tanto, no necesariamente se tiene que dar siempre esa condición de quemas controladas. Las quemas controladas son para condiciones muy específicas. Me parece que un manejo adecuado del bosque pudiera evitar justamente esta acción cuando se maneje evitando y quitando las especies invasoras, cuando haya áreas, zonas que están normalmente sujetas a los incendios, que se preparen a hacer justamente lo que toda la vida se ha hecho, las áreas, los caminos, y hay que hacer caminos dentro del bosque, porque luego de repente hay un incendio en una parte donde no se puede llegar
y habrá que esperar a que llegue el incendio para poder hacer las guardarrayas y cortar caminos para que no pase el fuego. Entonces, eso es muy general, pero cada parte del bosque la primavera tiene su propia lectura, y también cada parte tiene su propia manejo o su propia receta para poder resolverlo. Pero sí, básicamente es un manejo permanente. Básicamente es meter más recursos en la prevención. Básicamente es entender que el trabajo entre todos es mucho mejor, y no es un asunto pues para salir en la prensa y andar con la palita y la foto y haciendo reforestaciones. La base fundamental es manejo. Si no hay un manejo adecuado. Así es. El hablar de medidas previas a este tipo de situaciones, pues habla de un trabajo de todo el año, pero además con la participación de especialistas, ¿no? Sobre todo. Mira, la participación de especialistas es básica porque obviamente en el caso de la Universidad de Guadalajara pues hay una cantidad importante de gente, de expertos que conocen perfectamente eso y que se les tiene que hacer caso, pero ojo, son los especialistas por un lado, pero también los propietarios del bosque que conocen el bosque y que de alguna manera tienen que participar en ello, y también obviamente gente de las áreas que están sujetas a los beneficios del bosque, y por supuesto las áreas gubernamentales, pero sujetas a un plan permanente, a un programa permanente, no que se invente cada 3 años o cada 6 años, o que cada comité, o que si ahora ya no está el director o ya que pasa otro y que el director que viene es más bueno que el otro, viceversa. Esas son cosas superficiales que no nos llevan absolutamente a nada. La urbanización es un grave problema. Y aquí lo que ha pasado en este sexenio, pues lo que me pregunto, ¿cuántos metros cúbicos de concreto se han aplicado y cuántos parques o cuántas áreas verdes se han protegido o se han estructurado o han nacido? Entonces ese gran desbalance pues nos lleva a que realmente pues la parte importante, que en este caso es el bosque de la primavera, en donde todo el mundo se quiere ir a vivir ahí, tener una casa o tener un fraccionamiento, estar ahí pegados al bosque, pues están degradando realmente esa condición. Me parece que es una pues falta de sensibilidad, falta de atención gubernamental sobre todo. Y luego el gobierno dice, no, pues que le corresponde a la CONAFOR. El gobierno del estado es territorio del estado de Jalisco. Obviamente que la CONAFOR tiene que participar por asuntos de competencia legislativa y normativa, pero ¿qué pasa con el gobierno del estado? Así es, profesor. Vemos una suma de falta de voluntades, pero también por otro lado, pues ha quedado demostrado que hay intencionalidad en muchos de esos incendios. El mismo llamado cártel inmobiliario que pretende, pues ahora sí que eliminar esa parte del arbolado y penetrar a un bosque donde ven pues bastantes áreas donde pudieran explotarse para construir condominios o zonas privadas. Y no solamente eso, y no solamente es el bosque la peor, en el Tepopote ya lo estamos viendo, el fraccionamiento, la urbanización del Tepopote, que es la misma unidad ambiental, también está siendo afectada. El cortar los caminos, las carreteras que han rodeado al bosque, o sea, este es un error que se ha ido sumando y sumando y sumando ante la vista, ante la complacencia o ante la debilidad de las autoridades. Ese es el gran problema. Entonces yo pienso que el combate a los incendios del bosque de la primavera debe ser todo el año. Así no es últimamente en este momento, sino que, y si hablan de miles de millones y creen que con eso están cumpliendo con su deber, no, están evidenciando que como siempre los bueyes van atrás de la carreta. Profesor, y por último le preguntaría, pues el incendio de la primavera se da ayer, pero también al mismo tiempo en el bosque del Centinela, nuestros bosques están en riesgo. Totalmente, porque la competencia o el criterio de este sexenio, fundamentalmente, y lo señalo en este sexenio, pues es sustituir las áreas verdes por áreas grises de concreto, de cemento, de vidrio, de plástico, fraccionamientos, obras, todo lo que se refiere a obra y a construcción, todo el recurso y todo el apoyo permanente. Lo vemos en todas partes. Áreas, por ejemplo, parques que podrían haber sido parques, como en el caso de Iconia, no, de edificios. Entonces, estamos perdiendo una cantidad importante de recursos, porque simplemente en el parque están lo que hubiéramos ganado o lo que debemos de ganar si fueran áreas verdes. Entonces,
vemos Guadalajara desde el espacio, vemos Guadalajara desde las áreas, y pues realmente las áreas verdes cada vez son más escasas, a más crecimiento, y luego con los cuentos de que la contaminación en la atmósfera se va a resolver con verificaciones, programas que son realmente recaudatorios, cuando realmente las bases fundamentales, los filtros, los rodales, los subideros de carbono, justamente son las áreas verdes. Así es. Pues muchas gracias, profesor investigador Miguel Magaña Virgen. Gracias por su participación. Bueno, hasta luego, que estén ahí seguimos.